Buenas noches, hermanos y hermanas. Esta noche vamos a tener la lección 4. El título de la lección se llama Líderes corruptos y es tomado del libro de Miqueas, capítulo 3, versos 1 y 2 y 9 y 12, y el capítulo 6, los versículos del 6 al 8. Este es el momento de buscar, ¿verdad?, nuestras Biblias y expositores para comenzar con la clase de esta noche. Esta clase, como las semanas anteriores, enfatizan en oráculos o profecías que le dio Dios a los profetas llamados profetas menores. Ya estudiamos a Amós, estudiamos a Habacuc y en esta noche vamos a estudiar a Miqueas. Profetas menores son 12 los que hay en el Antiguo Testamento, y el término profetas menores no implica que tengan menos importancia, sino que escribieron menos. Así que diciéndole esto, vamos a estar trabajando hoy con este profeta que es sumamente importante, y esta lección tiene varios propósitos. El primer propósito es comprender los requisitos éticos, morales y espirituales de Dios para las personas y los líderes. Segundo es valorar la justicia, el cuidado y la humildad como actitudes humanas fundamentales y necesarias. Y número 3 es hacer una introspección o análisis interno para evaluarnos y convertirnos en personas que desarrollemos y fomentemos esos valores. Así que habiendo, ¿verdad?, puesto delante de ustedes los propósitos, vamos a pedir al Señor que nos lleve en este estudio bíblico que vamos a estar trabajando en esta noche. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Y te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de que podamos llegar a nuestros hermanos y hermanas por este medio, Señor. Yo te pido que seas tú dándole, Padre amado, discernimiento y sabiduría para que ellos puedan comprender, Padre Santo, las palabras tan impactantes, tan importantes y tan contundentes que tú tienes, Padre amado, no solamente para las personas de aquella época, sino para nosotros, porque de alguna manera en nosotros y en esta época también generan vida, Señor, generan análisis, Padre amado y eterno, generan introspección para que nosotros podamos afirmarnos en ti, en tu propósito para nuestras vidas, en la gran comisión que tú tienes para nosotros para llevar las palabras que son adecuadas y que den paz, las palabras, las buenas nuevas de tu evangelio, y sobre todas las cosas, Señor, para que podamos crecer y madurar en la fe. Gracias, Señor, y te pido que tú derrames salud sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Que tú, Padre amado, estés con ellos en estos procesos, Señor. Y que no solamente a ellos, sino al mundo entero, Señor, tú puedas, Padre amado y eterno, Señor, trabajar con las personas, Señor, para que puedan entender que nuestra mirada tiene que estar puesta a ti. Te pido, Padre amado, de una manera especial que tú bendigas a los médicos, las enfermeras, estas personas que están en la primera línea, Señor, con estas enfermedades, los de los supermercados, la farmacia, y que tú pongas cobertura sobre ellos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermano, vamos a comenzar primero una introducción para que nosotros podamos ponernos en contexto sobre esta profecía que el Señor le da al profeta Miqueas. La última mitad del siglo 8 a.C. fue un tiempo de crisis para Israel y Judá. Tenemos nosotros que esta nación en este momento está dividida, reino del norte y reino del sur. Había un juicio que amenazaba echar una sombra sobre el futuro del pueblo de Judá y del pueblo de Israel. Ya en este tiempo nosotros podemos ver que había ya atisbos del imperio de Asiria que estaba tratando de atacar a la nación de Israel. Así que en medio de tales circunstancias va a aparecer la voz profética de Dios, la voz de Miqueas, la voz de Oseas, la voz de Isaías,
que son 3 profetas contemporáneos en esta labor de llevar palabra de Dios al pueblo. Mientras que Oseas se dedicó exclusivamente al reino del norte con referencias incidentales al reino de Judá, Miqueas se dedica a profetizar en contra de Judá con referencias también a Israel, prediciendo su destrucción, así como la de Judá con sus traslados entonces hacia el cautiverio. La línea de mensaje de estos profetas era la confrontación que Dios le hacía al pueblo por sus actos de corrupción. Y este mensaje es repetido una y otra vez por los diferentes profetas. Y es que Dios es un Dios de infinito amor y misericordia, que Él va a avisar al pueblo para que se humille y se arrepienta. Recordemos que uno de los métodos pedagógicos empleados por Dios es la repetición. Así que cada profeta va a reforzar el mismo mensaje. El propósito es que el pueblo tome conciencia, se arrepienta y vuelva a Dios. La proclamación principal del mensaje de Miqueas, al igual que de los otros profetas, tenía que ver, como les dije, con la denuncia de la corrupción en todo Israel y Judá. Es decir, tanto el reino del norte como el reino del sur necesitaban ser confrontados y necesitaba que se les denunciara esa corrupción rampante que estaba permeando en la sociedad, tanto en las altas esferas políticas como también en las esferas religiosas. Pero su mensaje no se circunscribió solo con la denuncia, sino que también él va a incluir la advertencia de que el pecado acarrearía castigos, acarrearía consecuencias por el quebrantamiento de los mandatos de Dios. Pero lo más maravilloso es que aunque hay un mensaje de juicio, también hay un mensaje de esperanza, de ánimo a la gente, enseñando que el propósito final del Señor es perdonar y restaurar a su pueblo rebelde e indisciplinado. Dios lo que busca es levantar a su pueblo en restauración para que no caiga en esas conductas pecaminosas y para que vuelva su mirada al Señor. Por lo que Miqueas, el libro de Miqueas, nos va a tratar sobre estas cosas. Y hablando sobre este libro, tenemos nosotros que este nombre en Israel era muy común. Y este nombre significaba quien como Jehová. Para Miqueas Dios era incomparable, inmesurable, infinito y estaba mucho más allá de la comprensión humana. Este profeta era oriundo de Moreset, que es un territorio de Judá, y eso nos los habla en el capítulo 1, el verso 1. Esta era una pequeña ciudad agrícola, por lo que Miqueas se encontraba fuera de todo centro de poder gubernamental. De la familia de Miqueas nada se sabe, fuera de que tenemos una profecía que lleva su nombre, pero no tenemos más referencias a eso, excepto un verso que tiene el libro de Jeremías 26:18, donde dice: Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá. Miqueas profetizó durante los reinados de Joatam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y el verso 1 también nos los presenta así: palabra de Jehová que fue dirigida a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y sobre Jerusalén. Así que esta profecía que nos va a traer Miqueas es lo que Dios le revela a este hombre, el oráculo que Dios le da a este hombre en cuanto a lo que va a acontecer en el futuro sobre Samaria, que es la capital de Israel, y sobre Jerusalén, que es la capital de Judá. Esta profecía emplaza a las naciones para que comparezcan como testigos en el juicio que Dios tiene contra su pueblo. Este escenario es visto también en Isaías 1, en Oseas 4, en Jeremías 2 y en Miqueas 6. Aunque comienza con su pueblo, en esta profecía se va a citar a todas las naciones porque finalmente tienen que ver con toda la tierra. O sea, el juicio comienza con el pueblo de Dios, pero es un juicio para todas las naciones de la tierra,
porque Dios quiere restaurar la relación del ser humano completo con Él. Miqueas, hombre de campo, con un punto de vista rural, vio la pobreza de su alrededor, sintió la opresión hecha por los ricos sobre los pobres y miró a los ejércitos asirios como el instrumento del castigo provisto por Dios para juzgar a los que explotaban al débil, quitándole su tierra, su dinero y también su pan. Miqueas vivió en una época cuando el dinero abundaba. Los hombres de la ciudad negociaban las tierras del campo, monopolizándolas para beneficio propio y perjudicando a los que la habían poseído por herencia y que las necesitaban para sostenerse, pero que las vendían para pagar sus deudas e impuestos excesivos. En todas partes Miqueas presenciaba los males sociales sufridos por los labradores de la tierra, y con energía e indignación su alma se sublevó en contra de estos agravios. En el capítulo 3 hay una serie de juicios que Dios le envía al pueblo por medio de Miqueas, y este juicio lo podemos dividir de la siguiente manera. Los versos del 1 al 4 tenemos el juicio contra los líderes. En los versículos del 5 al 8 tenemos el juicio contra los profetas, y en los versos del 9 al 12 tenemos el juicio contra los jefes y magistrados. Así que en esta noche nosotros vamos a tratar de una manera general estos versículos para nosotros poder ponerlos en justa perspectiva, cuáles eran los alegatos o los señalamientos que le estaba haciendo Dios al pueblo para que hiciera un cambio. Vamos entonces al expositor o a nuestra Biblia y vamos a leer los versos del 1 al 4. La versión que yo voy a estar leyendo es la versión Reina Valera del 95 y dice: Después dije: Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. No concierne a vosotros saber lo que es justo, pero vosotros aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Le quitáis a la gente la piel y la carne de encima de sus huesos. Asimismo coméis la carne de mi pueblo, arrancáis la piel de sobre ellos, les quebrantáis los huesos y los despedazáis como para el caldero, como si fuera carne en la olla. Un día clamaréis a Jehová, pero él no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en ese tiempo por cuanto hicisteis obras malvadas. Un versículo, ¿verdad? Unos versículos bastante fuertes. Y estos versículos van a describir las condiciones de Israel y Judá. Miqueas se va a dirigir a los líderes principales y jefes, es decir, a los líderes políticos y judiciales que deben saber más que el mismo pueblo lo que es justo. Por lo tanto, el juicio contra ellos será sumamente severo. Estos líderes tenían que saber qué era la justicia y cómo administrarla. Ellos habían cambiado lo bueno por lo malo. Trataban a la gente como si fuera carne lista a devorarse. No mostraban ni una chispa de misericordia. La imagen que tenemos aquí es cuando se mata un animal para consumirlo. Ustedes saben que se le parten los huesos, le arrancan la piel y luego lo echas al caldero para cocinarlo. Así que esa imagen es la que Dios le está presentando al profeta de la manera como están tratando los líderes al pueblo. Así que en términos generales, estos líderes dañaban y atacaban a las ovejas hasta arrancarles la piel, despojándoles de todo. Trataban al pueblo como animales destinados al matadero. Es decir, que ellos estaban cometiendo abusos despiadados contra este pueblo. No había compasión, no había misericordia y no había amor. Por lo tanto, en el día de la tribulación no van a recibir respuesta alguna del Señor. Y eso lo plantea bien claramente el versículo 4, porque nos dice este versículo: si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto lo tenemos en el Salmo 66, 18. Porque Dios no contesta las oraciones de los que proceden con injusticia, y tampoco contesta a Dios a los que andan de acuerdo con su voluntad. El versículo 4 nos plantea que Dios esconderá su rostro, lo que significa que no solamente hay desagrado, sino que hay muerte y también hay destrucción.
Así que eso es algo que, una imagen impactante para nosotros, porque si usted, ¿verdad? Se imagina esa época, este trato de estos líderes al pueblo, estamos viendo una gran violencia, estamos viendo que no hay misericordia, estamos viendo que no hay amor, estamos viendo cómo se deshumaniza al ser humano, cosas que no agradan al Señor. Así que teniendo estos primeros versículos, vamos a ir entonces a los versículos del 5 al 8, que dice: Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz, cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer le declaran la guerra. Por eso de la profecía se osará noche y oscuridad del adivinar. Sobre los profetas se pondrá el sol, el día se oscurecerá sobre ellos. Serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos. Todos ellos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Con su mensaje de prosperidad, los profetas engañaban al pueblo llevándolos a la destrucción. Los profetas servían por puro interés, pronunciaban un mensaje de paz a aquel que les daba de comer. Eran glotones cuyo apetito era lo que regía su conducta. Si el pueblo no les daba para sus desenfrenos, sería motivo de declarar la guerra santa, o sea, la guerra contra los enemigos de Dios para defender su honor. Pero estos profetas lo que buscaban era poder tener la honra ellos mismos. Su concepto de lo que era la honra de Dios era incorrecta, porque ellos buscaban todo su beneficio para ellos mismos. Por lo tanto, esto nos lleva a comentar unas noticias que yo leí en la prensa internacional en estos días sobre unos esfuerzos de algunos pastores porque los fieles no dejen de dar el diezmo en estos momentos de crisis. Sabemos que el cristiano tiene una responsabilidad y no puede desligarse de la misma, pero la manera burda en la que estos llamados siervos de Dios hacen el llamado me hizo pensar en los tiempos de Miqueas, a la vez que me ruborizó cómo las personas pueden manipular la palabra de Dios para su propio beneficio. La primera que vi fue una pastora que hizo un video y lo posteó en las redes sociales y textualmente dijo: allá en el cielo hay una cuenta que nos van llevando, un libro que Dios nos va llevando con cada ofrenda que nosotros damos. Y en ese sentido dijo que las personas que hagan depósitos en esa cuenta multiplican todo lo que tienen, y aseguró que Dios nunca nos va a robar y no nos va a faltar nada. Y también instó a sus líderes a moverse a buscar los diezmos y las ofrendas con sus feligreses. Así que ustedes imagínense el rubor, el espanto que uno ve en estas cosas, cuando siervos del Señor lo que están apelando es al diezmo. El segundo video que vi fue puesto en las redes, donde un pastor y su esposa hablaron sobre las facilidades que ofrecía en su iglesia para dar el diezmo en tiempos del coronavirus. Ante la avalancha de críticas que recibieron, el pastor puso otro video y un post en las redes sociales resaltando la generosidad de la iglesia y las ayudas que daban a necesitados, cuantificándolas. En ese post que yo lo pude ver, ellos van describiendo en forma de tabla todas las ayudas que le han dado al necesitado, cuantificándolo en dinero y en cantidades que se le han asignado. Y esto para mí fue también escándalo, porque cuando el siervo de Dios da, no debe estar buscando reconocimiento. La palabra dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Pero el más que yo no sé si decirles me ruborizó, me impactó, me ofendió, fue un pastor que indicó que las personas que den el diezmo no se contagiarán con el coronavirus. Según sus palabras, el coronavirus apareció por los demonios que habitan en el aire y por la crueldad de los humanos con los animales. Textualmente, este hombre dijo: Satanás tiene el control de la atmósfera, a menos que seas un creyente nacido de nuevo, amante de Jesús,
creyente de la Biblia, lleno del Espíritu Santo y que pague su diezmo. Y cada una de estas posts y de estas videos que se hicieron me llevaron a mí a pensar que qué van a decir de los creyentes, de los hijos de Dios, aquellos que no les sirven. Que solamente el cristiano está en la búsqueda de los diezmos y las ofrendas, del dinero de las personas, o que el cristiano está en la búsqueda de que el ser humano halle consuelo, paz, refugio, perdón de pecados, arrepentimiento delante de Dios. Esta predicación de estas personas es una predicación falsa, sin fundamentos bíblicos, es oportunista, es engañadora, es vacía, es sin sentido. En fin, lejos de lo que realmente debemos hacer nosotros, está el que nosotros estemos planteando primero lo que es económico. Dios tiene el control, Dios nos guarda, Dios nos ayuda, Dios nos va a sostener. Y yo entiendo que Dios nos ha dado la oportunidad de usar las redes sociales ahora más que nunca para proclamar las buenas nuevas, para llevar un mensaje que nos acerque a Dios y nos haga confrontarnos con nuestra realidad, un mensaje de descanso, de paz y tranquilidad en Dios. Por eso yo le doy gracias a Dios por la iniciativa de tantas iglesias en allegarse por este medio para dar la palabra bíblica, la palabra cristocéntrica, predicando la sana doctrina, filtrándola a la luz de la palabra, que es nuestra herramienta principal, siempre pidiéndole la guianza al Espíritu Santo de Dios. Nuestra iglesia, el Valle Verde en Candelaria, está haciendo este esfuerzo. Mire, tenemos nosotros que cuando entramos a nuestro Facebook, vemos cómo se ha llenado de lo que es la programación de la iglesia, que claro que es una programación que no es regular, sino que ha sido irregular, pero que de igual manera ha bendecido a la iglesia de muchas maneras. Nancy Milta, en su esfuerzo con los ancianos que les ha correspondido hacer el culto de oración de los martes, a Gualesca con su equipo para hacer el culto de oración e intercesión de los miércoles, a Mirta por estos escritos que recibimos todos los días para que durante 7 días estemos en comunión con Dios, donde se ora, se canta, se reflexiona, se medita en la palabra. Estos escritos están bien pertinentes, bien digeridos, bien dirigidos. Y también nuestro pastor con su mensaje de sostén y aliento, que nos llevó el domingo, donde estábamos enfilados nosotros para escuchar palabra de Dios. Eso es hacer iglesia, porque nosotros estamos en las manos de Dios, no estamos enajenados del mundo. Tenemos que predicar al mundo. Y yo creo que estas herramientas, lejos de nosotros estar buscando nuestro beneficio propio, debe ser para impactar a las naciones. La palabra dice que en los últimos días este evangelio será llevado a las naciones. Y el utilizar esta herramienta de manera adecuada nos lleva a nosotros a que podamos predicar esta palabra como dice, al fin de todas las naciones, al fin de lo que es el planeta Tierra. Pero volviendo al libro de Miqueas, nos dice el texto que Dios le va a dar oscuridad a estos falsos profetas, porque son falsos profetas, y le va a dar esa oscuridad para que no puedan profetizar. Cuando en la Biblia se habla de oscuridad, en muchas ocasiones esto es símbolo de calamidad. Por lo tanto, habrá noches sin visión para estos profetas, porque ellos han sido infieles. Por eso entonces ellos eran los responsables de instruir al pueblo para que siguieran el camino de Dios, pero los engañaban, les enseñaban mal. Su predicación era hueca, fría, sin fundamento. Esa predicación no era consona con la realidad en la cual ellos vivían. El verdadero profeta se reconocería por el cumplimiento de su profecía. Si su predicación resultaba en el acercamiento del pueblo a Dios, sería reconocido como verdadero profeta. Si los alejaba de Dios, los estaban engañando y eran unos falsos profetas. Así que, por estas personas ser falsos y malos profetas, se iba a manifestar sobre ellos una vergüenza. El término "se cubrirán sus labios" estaba relacionado con la cultura y era señal de duelo y deshonra. Así que estos profetas deshonestos serían completamente desacreditados por Dios,
serían deshonrados, y con esta señal de duelo los profetas indicarían su confusión porque sus dichos no se cumplirían. En cambio, Miqueas es diferente. El verso 8 de ese capítulo 3 nos dice que él ha sido fortalecido por Dios y por el Espíritu de Jehová para proclamar la verdad. Y el texto nos dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Si nosotros nos vamos al capítulo 2, verso 7, nosotros tenemos, ¿verdad? Y vemos ahí que el pueblo tenía un concepto errado del carácter y la obra del Espíritu de Jehová. Porque sabemos que el Espíritu de Jehová no aprueba el pecado. Por lo tanto, en ellos no moraba el Espíritu de Jehová. Los falsos profetas capitulaban frente a sus instintos, pero la fuerza que viene de Dios reconoce y proclama la verdadera condición del pueblo. Hay un aspecto bien importante antes de terminar estos versos que yo quiero señalar, y es que Miqueas llama al pueblo de Dios mi pueblo, y 9 veces en el libro se identifica con su pueblo diciendo que lo ama. Así que cuando él va a señalar la verdadera condición del pueblo, no dice que los ama menos, sino que los ama más. Por lo que se entiende que Dios había puesto su amor, el amor de Dios lo había puesto en el corazón de Miqueas. El amor que Dios le tenía al pueblo lo puso en el corazón de Miqueas. ¿Para qué? Para que Miqueas pudiera experimentar primeramente el amor tan grande que Dios tiene para su pueblo, y segundo, experimentara el dolor también de que el pueblo entonces estuviera haciendo las cosas negativas. ¿Ven? Vamos ahora a ver los versos del 9 al 12. Y estos versos son el juicio contra otro grupo de líderes. Y dice así: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: no está Jehová entre nosotros, no vendrá sobre nosotros ningún mal. Por eso a causa de vosotros Sión será un campo arado, Jerusalén se convertirá en montones de ruina y el monte de la casa se cubrirá de bosque. Aquí vemos que Miqueas se dirige a los líderes de Israel en el norte y de Judá en el sur, como en el primer versículo. Enfatiza su pecado, el cual fue abominar la justicia que debían haber defendido, y juntamente con esto pervertían lo recto y derecho. Y esta es la misma condición de denuncia que nosotros vemos en el libro de Isaías. En Isaías 5:20 el profeta dice: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Son acusados de edificar con la sangre del pueblo, como si la sangre fuera una mezcla para la albañilería. No les importaba matar o destruir para edificarse palacios, y a estos líderes no les faltaba la religión. Sus sacerdotes y profetas funcionaban, pero la habían cambiado en fuente de ganancia. Habían contaminado el propósito de Dios. Los líderes pedían soborno, lo cual era terminantemente prohibido por la ley en el Deuteronomio 16:19. Los sacerdotes vendían sus servicios, lo que también era prohibido por la ley en Deuteronomio 17:11. Así que los profetas recibían dinero para predecir lo que la gente quería oír, lo cual también era incorrecto. Este era el panorama que había. Este era el juicio que Dios está levantando contra su pueblo. Estos eran los acontecimientos que estaban ocurriendo en ese momento, por lo que el Señor va a demandar que este pueblo se arrepienta, pero no solamente el pueblo, sino los líderes que están dirigiendo a este pueblo, porque los están encaminando a la manera incorrecta. Luego de de nosotros mirar la condición del pueblo, el expositor bíblico lleva la clase al capítulo 6. Este capítulo 6 lo que nos lleva a trabajar son los versos del 6 al 8, pero volvemos otra vez. Para entrar en contexto, vamos a trabajar ese capítulo 6 desde el verso primero. ¿Por qué?
Porque en este capítulo 6 se nos va a presentar el escenario de un juicio. Es decir, este es un caso legal entre Dios y Judá. Y este juicio tiene una serie de elementos que son importantes para poder llegar entonces al meollo del asunto, para poder llegar nosotros a la conclusión, a qué es lo que se nos ha querido presentar en esta lección. Los primeros 2 versos del 1 al 2 es el llamado a los testigos. Se llama a unos testigos a este juicio. ¿Quiénes son los testigos? Montes, collados y fuertes cimientos de la tierra son los que han sido llamados, ¿ok? Y Dios dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, pelea contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene un pleito con su pueblo y altercará con Israel. Así que nosotros tenemos aquí cómo Dios le está diciendo, ¿verdad?, a estos testigos de la naturaleza que se presenten, porque Él va a pelear, tiene un pleito, tiene un juicio, tiene un caso legal contra su pueblo. Y en este caso que va a plantear, se sobreentiende que el pueblo tendría la oportunidad de defenderse y aún de acusar si es que tiene algo en contra de Jehová. Qué interesante, ¿verdad? Viene el segundo elemento de este juicio, que es la acusación divina, que son los versos del 3 al 5. El pueblo se había rebelado contra la bondad de Dios y Él siempre les había tratado bien, pero a pesar de ello dudaban de la bondad y de la justicia de Dios. Y Dios primeramente va a exponer su argumento. Y el argumento de Dios es espectacular, porque le dice: pueblo mío. O sea, no lo trata con desprecio, sino: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Di algo en mi contra. Dios va a preguntarle al pueblo para que el pueblo testifique si es que Dios ha hecho algo o ha dejado de hacer algo, para que el pueblo esté de esa manera y para mirar si realmente la justicia de Dios era buena. Como evidencia de su misericordia para los suyos, Jehová entonces va a presentar una serie de hechos. ¿Qué hechos presenta Jehová? Pues mira, yo te saqué de Egipto, te traje a tierra prometida, te redimí de la casa de servidumbre, en el desierto te di líderes capaces. Cuando Balac y Balaam quisieron maldecirlo, yo se los impedí, los establecí en la tierra. Todo lo que yo he hecho para ustedes es bien. Pero sin embargo, el pueblo seguía dudando de la bondad de Dios. La enumeración de estas bendiciones que Dios había derramado sobre su pueblo eran la prueba de ello. Al rebelarse contra Él, no tenían base para defenderse. Al entablar su pleito, Jehová no apela a su derecho de Dios como soberano y omnipotente, sino al testimonio de sus hechos de misericordia y la prueba de su justicia. Dios trae los hechos. Esto es mi testimonio. Ahora, ¿qué ustedes van a hacer? Yo les he hecho algo malo. Y ahora tenemos nosotros entonces la tercera parte de este juicio, que es la defensa del pueblo. La nación decía en esencia que Dios no había hecho claras sus demandas. Su pregunta era: ¿qué quiere el Señor de nosotros? Y mire, a mí estos textos me sacudieron, porque miren, yo los vi, ¿verdad?, de una manera sarcástica, de una manera arrogante. Cuando el pueblo le dice a Dios: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Estamos en el verso 6 y 7. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, esto es una ironía terrible, porque le está diciendo: voy a traerle 10,000 arroyos de aceite a Jehová para ponerlos allí para que Él esté tranquilo. ¿O tengo que darle millares y millares de holocaustos de carnero para que Él esté tranquilo? ¿O acaso le tengo que yo entregar a mi hijo, al que Él me dio, a mi primogénito, para que Él esté tranquilo?
Lo que se está planteando aquí es que el pueblo pensaba que el cumplimiento de los detalles externos, su ceremonia externa, sus ritos eran suficientes, que la rutina bastaba. La pregunta que nosotros nos debemos hacer es: ¿había de servir a Dios con sacrificios vanos o con un corazón justo y obediente? Cabe advertir que lo que rechazó el profeta no fue el sacrificio, sino el vacío de este, pues faltaba la actitud espiritual correcta. ¿De qué vale que nosotros nos esforcemos por tener ceremonias y liturgias, programación, diferentes eventos en una congregación, en una iglesia, si realmente el corazón de la gente no es justa ni es obediente? ¿De qué vale que yo haga ponga mucha pompa y ponga mucho rimbombeo y ponga muchos eventos para satisfacer solamente lo externo del ser humano, si el corazón de ellos está alejado de Dios? Dios no quiere este asunto. La defensa del pueblo es nula. Yo puedo defenderme trayendo unos argumentos que realmente no se justifican, no tienen ningún tipo de peso delante del Señor. Así que finalmente tenemos el fallo divino o el veredicto, y no había duda de que ellos eran culpables. El verso 8 dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Su culto era incorrecto porque se basaba, como yo les dije, en la rutina, en lo reciclado, en lo que hacían todos los días, y no temían al Señor. Su conducta era incorrecta porque sus comerciantes eran injustos, sus ricos eran violentos y el pueblo era mentiroso. Dios quería el culto correcto, la conducta correcta. El culto divorciado de la práctica es abominación al Señor. Lo que le interesa a Dios es la justicia, la misericordia y la humildad. Dios desea la obediencia sobre el sacrificio. Y la verdad es que muchas veces nosotros nos justificamos delante de Dios, pero no hay justificación alguna para nosotros no hacer lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Él nos está dando la oportunidad, Él nos está avisando. Él lo que nos está diciendo es: humíllense, vuelvan a mí. Y miren qué pertinente esta lección con lo que se está haciendo en nuestra iglesia, que estos escritos que ha estado escribiendo Mirta, lo que nos quieren llevar es al arrepentimiento y a la humillación, porque es lo que Dios quiere y es lo que Dios está mostrándole a la gente que está alineada a Él. Lleva a mi pueblo al arrepentimiento, lleva a mi pueblo a la humillación, lleva a mi pueblo a reconocer quiénes son ellos y quién soy yo delante de ellos. Después de esto, nosotros tenemos que aproximadamente 120 años después que este profeta de estos oráculos, Jeremías, en el capítulo 26 de su libro, profetizó la destrucción de Jerusalén. Los sacerdotes y los falsos profetas querían matar a Jeremías, pero algunos ancianos se apoyaron en el precedente de Miqueas y salvaron la vida de Jeremías porque reconocieron que Miqueas era un verdadero profeta de Dios. El peligro del pueblo fue siempre la tendencia a adorar el lugar en vez de Dios que habitaba en el lugar. Creían que Jehová estaba con ellos a pesar de sus pecados y que Él pasaría por alto sus transgresiones. No obstante, aprendieron que Dios no obra así. La religiosidad no exime a nadie del juicio divino. Dios no quiere gente religiosa. Dios quiere gente que le adore en espíritu y en verdad. Y nosotros queremos que nuestros líderes sean modelos de justicia y decimos que no toleramos líderes corruptos y nos pasamos mirando a todos lugares, hasta en nuestra misma iglesia. Sin embargo, yo te pregunto en esta noche: ¿estás mirando las diferencias de otros y realmente no has mirado las tuyas? Cada creyente debe valorar la justicia, el cuidado y la humildad como virtudes humanas fundamentales y necesarias. Jesús, en el Evangelio,
planteó una verdad grande, y es que ¿por qué estás mirando la paja del ojo ajeno cuando no miras la viga que está en el tuyo? Es muy fácil ver las deficiencias de otros y no la nuestra, por lo que tenemos nosotros que evaluarnos. Así que la lección de hoy nos insta a que desarrollemos una relación correcta con Dios. Primero, debemos oír la voz de Dios y caminar con Él. ¿Cómo oímos la voz de Dios? ¿Cómo caminamos con Él? Mire, tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer al Señor, tenemos que orar, tenemos que buscar la palabra, tenemos que meditar en ella, leerla, rumiarla. O sea, a veces usted dice, esto es lo mismo, y este es un discurso trillado, pero no es trillado, es que es la verdad fundamental del Evangelio. Tenemos que oír la voz de Dios, tenemos que caminar con Él. ¿Cómo lo hacemos? Orando, leyendo la palabra, que es nuestra herramienta, que es donde nosotros alcanzamos la verdad, es donde nosotros le pedimos al Espíritu Santo que esta palabra se haga cierta en nuestra vida. Segundo, debemos reconocer que la verdadera adoración a Dios va más allá de la realización de rituales y liturgias pomposas. La adoración a Dios es un estilo de vida, no son las ceremonias externas, no es lo que hacemos para Dios, es lo que vivimos para Dios. Tercero, debemos entender que los pecados contra los demás afectan nuestra relación con Dios. Hay que tener una relación de justicia con los que nos rodean. Tenemos que ser solidarios, tenemos que ser empáticos, tenemos que ayudar. Es necesario que usted y yo tengamos relaciones afectuosas con nuestro prójimo. Nos consolamos sabiendo que Dios traerá justicia donde haya opresión y corrupción, porque nosotros vamos a hacer realmente lo que Dios ha instado que hagamos en nuestra vida. Así que esta lección ha sido muy pertinente para lo que nosotros estamos viviendo en esta época. Y yo finalizo con unos asuntos éticos que yo quiero considerar. Son dos asuntitos. Y nosotros tenemos que los líderes de la época de Miqueas se jactaban de su religión diciendo, ¿acaso no está Jehová entre nosotros? Ellos entendían que Dios estaba con ellos porque ellos hacían ritos externos. Sin embargo, como yo les dije anteriormente, ellos habían divorciado la religión de la moralidad social. Era más importante llamarse religioso que solidarizarse con el necesitado. Y nuestras iglesias son llamadas para hacer una influencia positiva y determinante en la cultura en que vivimos. De nada vale el crecimiento numérico si no somos luz y sal en la sociedad. ¿Está siendo la iglesia fuente de testimonio para los que se pierden y tienen necesidad? ¿O solamente estamos viendo el elemento externo para poder identificar quién es de Dios y quién no? Mire, pues yo les voy a contar una historia. Y es que cuando Hitler empezó a subir a la escala del poder político, había un grupo pequeño de cristianos conocido como la Iglesia Confesional. Sus líderes se opusieron a Hitler y algunos fueron encarcelados. Algunos recibieron la pena de muerte y tristemente la mayor parte de las iglesias, tanto las protestantes como las católicas, al ver la persecución contra los judíos decidieron permanecer neutrales. Se callaron, no accionaron, viraron sus caras para mirar hacia otro lado. En el quinto congreso de la Alianza Bautista Mundial reunida en Berlín, Hitler fue alabado por una comisión de estudio por su buen ejemplo de no usar drogas, de no beber y de no fumar. Todo lo externo. Y acuérdense que el lobo tiene apariencia de piedad. Sin embargo, antes de que nosotros condenemos a los evangélicos de aquel entonces, debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra percepción hoy día de los asuntos de más pertinencia? ¿Cuál será el veredicto de nuestra conducta con respecto a estos asuntos éticos dentro de 50 años? ¿Qué pensarán de nosotros de aquí a 50 años? Requiere mucho valor, convicción y sabiduría ser un profeta en su propio tiempo. Y Miqueas tuvo esos atributos. Finalmente, a principios del siglo XX, Guillermo Booth, que fue el fundador del Ejército de Salvación de Inglaterra,
previó los peligros que confrontaría la iglesia para el nuevo siglo, para el siglo XXI. O sea que estamos hablando de que este hombre a principios del siglo XX, estamos hablando en el 1900, está previendo los peligros que va a confrontar la iglesia. ¿Cuándo? En el 2000, 2010, 2020, 2030. Y planteó lo siguiente en resumen: en este nuevo siglo va a haber religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, la política sin Dios y el cielo sin el infierno. En los días de Miqueas los religiosos habían divorciado la religión de la moralidad. ¿Es de sorprenderse que en los tiempos actuales hagamos también lo mismo? Miren, hermanos y hermanas, no podemos darle cabida al mundo, no podemos darle cabida al secularismo, ni al humanismo, y a todas esas corrientes que nos quieran apartar de Dios. Tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que volver a los rudimentos de la fe. Tenemos que volver a donde Dios quiere que volvamos. Si usted y yo queremos el avivamiento tan esperado, tenemos que trabajar con nosotros mismos. Amén. Pues hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta es la conclusión de esta hermosa lección que nos lleva a reflexionar y a autoevaluarnos de cómo estamos delante de Dios. La semana que viene tendremos nuestra lección número 5 y si el Señor así lo permite, podemos entonces trabajar más a fondo lo que Dios ha querido siempre hacer. Dios les guarde, Dios les bendiga. Oro para que el Señor derrame sobre ustedes misericordia, derrame paz, derrame amor y sobre todas las cosas la tranquilidad sabiendo que en estos días Dios tiene el control de toda situación. Dios les bendiga.